Vamos a abordar ahora en este video el paso 4 de la investigación cualitativa y lo voy a ligar posteriormente con el paso 5 y el 6. Voy a hacer 3 videos porque sería demasiado extenso comprimir todo este material en un solo video, pero son necesarios los 3 pasos para poder conformar la problematización completa. El paso 4 precisamente es eso, la problematización de una investigación, y yo llamo a este paso la identificación de la situación, el problema o la necesidad. ¿Por qué introduzco un tema que tiene que ver no precisamente con la identificación de los problemas, sino simplemente con la identificación de una situación? Bueno, porque en general las investigaciones arrancan de una problematización en la identificación de un problema específico que analizan y presentan como punto de partida del proceso indagatorio. Pero no siempre partimos de un problema y entonces es necesario entender la distinción entre problema y situación. Hay en la ciencia una tendencia, sobre todo en los países latinoamericanos, a que partamos de un problema, porque tenemos tantos problemas que lo que queremos es que nuestros recursos estén orientados a resolverlos en el ámbito de la ciencia, así como en otros ámbitos. Pero me parece a mí que la investigación básica y en algunos otros casos investigaciones de otra naturaleza no tienen que partir de una problematización. Es decir, no tiene que existir un problema para que haya un interés en construir conocimiento respecto de algo que finalmente a la hora de construirse ese conocimiento no va a resolver nada en concreto. Doy un ejemplo. La Agencia Espacial Europea tiene un proyecto que se llama PLATO. Es Planetary Transit and Oscillation of Stars. No me viene bien el inglés. Este proyecto PLATO en la Agencia Espacial Europea tiene asignados una buena cantidad de euros al año. Y la pregunta de esta investigación, que tiene recursos muy amplios, es si hay vida en otra parte del universo. Si se encuentra este fenómeno natural en otro lugar del universo, no va a resolver ningún problema en la Tierra, no tiene ninguna importancia relativa a los problemas que nosotros tenemos, pero es un interés muy grande, que también es científico y que no parte de un problema en específico. He dado un ejemplo enorme, pero sí, puede ser que en la psicología clínica, por ejemplo, pues nos interesa saber con mucho detalle cuáles son los atributos del proceso empático, ¿no? Por ejemplo, que es una de las características importantes de la psicoterapia. Y queremos entender el fenómeno, nada más. Bueno, eso va a ayudar a que las terapias sean mejores, etcétera. Pero no hay un problema específicamente hablando, sin embargo hay un interés, y ese interés se puede convertir en una investigación científica. Entonces, también hay investigaciones que parten de una situación que no necesariamente es problemática. La moda de que estemos resolviendo problemas es una moda muy latinoamericana. Los países europeos y los grandes países con ingresos per cápita muy altos tienen muchas investigaciones básicas que no partan de problemas sociales ni de problemas específicos. Claro que hay situaciones científicas que se pueden traducir en problemas para justificar una investigación, pero en realidad son investigaciones básicas que tratan de entender los fenómenos de la naturaleza o los fenómenos sociales o humanos, y que no tienen precisamente un referente a la solución de un problema específico. Ya entrados más en el punto de la problematización, bueno, tenemos que decir que problema viene del griego, que es pro, adelante, y mema, lo opuesto, es decir, lo que está puesto adelante.
del verbo proballo, que quiere decir poner adelante, en términos de obstáculo o de vacío. Es decir, cuando adelante hay un obstáculo o hay un vacío, una ausencia de conocimiento respecto de algo, pues existe un problema, y entonces hay que tratar de construir conocimiento para librar el obstáculo o para completar la información científica que nos está haciendo falta. El problema, cualquiera que sea su naturaleza, en bruto, al inicio de la problematización, está referido a un tema, a un campo del conocimiento y a unos objetos de estudio. Tanto el tema como los campos del conocimiento ya hablamos de ellos en el video anterior, en los pasos 1, 2 y 3. Ahora es importante que nos adentremos en cómo hacer esta problematización. Lo primero que tenemos que decir es que cuando nos aproximamos a la idea de construir conocimiento respecto de algo en la realidad, bueno, tenemos la dificultad de vernoslas con una enorme cantidad o una más o menos cantidad de preconcepciones respecto de eso, a algo que queremos investigar. Son preconcepciones o son también sobreentendidos, ¿no?, de lo que la realidad es. Y entonces los problemas tenemos que abrirlos, explorarlos, buscar más al fondo de la simple definición en bruto, para poder precisamente hacer este proceso de problematización, de entender cuáles son las variantes de este problema. Es decir, hay que ver el problema dicho originalmente desde distintas perspectivas. Hay que hacer eso con una actitud crítica, abierta y flexible. Tratamos en este proceso, desestabilizar nuestro conocimiento, desestabilizar nuestras seguridades respecto de lo que estamos mirando en la realidad, para poder entenderlo de una manera más amplia. Buscamos a través de esta problematización ver cómo las explicaciones que se dan sobre algo de la realidad, que es lo que nos está interesando, son explicaciones insuficientes o son explicaciones incorrectas, nos parece que tienen algo de error, o son inconsistentes, no acaban de tener la consistencia de dar una explicación sólida, o también puede darse el caso de que tengamos explicaciones múltiples que son contradictorias entre sí. Es decir, tenemos que identificar cuáles son las características del problema que nosotros estamos tratando de tener como base de partida para hacer una investigación. Tenemos que buscar en dos ámbitos, en el ámbito conceptual y en el ámbito empírico. Tenemos que problematizar en el mundo de las ideas y en el mundo de la realidad, es decir, en el tiempo y el espacio. Para problematizar en el campo de lo conceptual, bueno, necesitamos leer qué dice la teoría respecto de eso que nosotros estamos queriendo investigar, y sobre todo qué dicen las últimas investigaciones realizadas sobre nuestro tema, sobre nuestro objeto de estudio, en el campo del conocimiento que hemos elegido contribuir, y ver qué es lo que es vigente de ese conocimiento. A esta parte le llamamos estado del arte en la investigación cualitativa. En el positivismo se llama marco teórico, pero tiene características distintas. El estado del arte va a ser el paso 5 que vamos a ver en el siguiente video, pero lo digo ahora de manera simple y directa para poder tomar ese conocimiento y seguir hablando de la problematización. El estado del arte es una indagación que hacemos sobre los últimos 5 años en las investigaciones que se han hecho sobre el tema que estamos abordando. Investigaciones que han dado cuenta del tema y del objeto de estudio, y entonces tratamos de entender qué es lo que se ha dicho científicamente en ese ámbito que nosotros estamos tratando de investigar. Ponernos al día, no repetir investigaciones que probablemente ya se hicieron antes.
A eso se le llama estado del arte. Entonces tenemos que revisar tesis, artículos de investigación, ponencias, congresos, todos aquellos lugares donde se ha publicado, divulgado resultados de investigaciones, no teoría en general, sino resultados de investigaciones en los últimos 5 años, depende del tipo de investigación. Ya lo veremos más en detalle en el paso 5. Eso es un poco para problematizar nuestro tema desde el ámbito de la teoría, ¿no? Y buscar, como decía, estas explicaciones teóricas, si son insuficientes, si son contradictorias, si son incorrectas, si son inconsistentes, etcétera, ¿no? También tenemos que hacer una exploración en el ámbito de lo empírico, en el tiempo y el espacio, respecto del objeto de estudio muy concreto, objeto de estudio empírico, que nos interesa a nosotros. Y entonces tenemos que ir a la realidad y tratar de ver, bueno, cómo está este asunto, y buscar obviedades que no están claras, ¿no? Que parecen obvias, pero que no lo son tanto a la hora de abrirlas. Tratar de entender la naturaleza del obstáculo que nosotros estamos visualizando como problema, ver si lo viejo sigue funcionando hoy en el presente, en términos empíricos. Hay de repente soluciones que se dieron en el pasado que ya no están funcionando. Por ejemplo, por decir, en las ciudades, pues ha habido una enorme cantidad de cosas que se hacían en los 60 respecto de la movilidad urbana, por ejemplo, que hoy día ya no funcionan, ¿no? Ya han sido superadas, hay otros instrumentos, hay otras tecnologías, etcétera. Entonces necesitamos revisar esos aspectos empíricos para poder tratar de entender la naturaleza del problema empíricamente hablando de lo que estamos tratando de investigar. Todo este proceso de problematización tiene que redundar en dos etapas. La primera etapa, que es la de exploración, ¿sí? Es una búsqueda en que tratamos de definir nuestro interés y el interés del entorno, ¿sí? El interés social, el interés institucional, el interés profesional, etcétera. Para lo cual va a haber un video, el paso 6, en donde vamos a tratar de explicar los distintos tipos de intereses, y ahora los he mencionado solo para poder seguir hablando de la problematización. Este paso 5 y 6 es necesario para terminar la problematización, pero serán videos ulteriores. La segunda etapa es la de concreción. En esta concreción tenemos que definir básicamente cuáles son nuestros objetos de estudio, tanto conceptual como empírico. Tenemos que identificar cuál es la acción en la realidad sobre la cual nosotros estamos echando una mirada, investigativamente hablando, y confirmar si esto que nosotros vemos como problema se encuentra ubicado en los campos del conocimiento general y específico que hemos elegido como espacios de contribución científica. Estos campos y estos temas ya los vimos en el paso 1 y 2. De modo pues que la problematización es una tarea que hay que realizar muy detenidamente para poder entender mucho mejor cuál es el problema que estamos tratando de investigar. Yo quiero hacer una recomendación a propósito del tema. ¿Dónde lo dejé? Acá está. Perdón. Yo sugiero que se busque en los cuadernos del Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México un artículo muy bien hecho que se llama La Problematización, de Fernando García Córdoba y de Lucía Teresa García Córdoba. Me parece a mí que es un trabajo que, si lo encuentran en internet con estos nombres que he dado, vale mucho la pena de revisarlo, porque es mucho más extenso de lo que yo he dicho ahora, y me parece que es un artículo que conviene agregar a este proceso de formación de investigadores que yo he seguido en la idea de conseguir.